Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Uruguay, ustedes sabían, tiene la más alta prevalencia en América Latina de esta patología, crónica, inflamatoria, degenerativa y que afecta el sistema nervioso central con multiplicidad de síntomas que van a explicar las distinguidas profesionales que nos acompañan esta mañana. Y para el segundo tramo les vamos a ofrecer una entrevista exclusiva a un referente mundial, referente de América Latina que estuvo por muy pocas horas en nuestro país con lo último en materia de abordaje terapéutico, de tratamientos, lo van a escuchar ustedes, revolucionarios que frenan el curso de la enfermedad. Ahora sí, presentación de nuestras invitadas. A mi derecha, la doctora Laura Fogiel. Ella es neuróloga y es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Neurología. Y a su lado, la también neuróloga, la doctora Marcela Arvildi, que integra la directiva de la Sociedad de Neurología. Gracias, muy buenos días a ambas. Un placer de tenerlas. Como siempre, empiezo, doctora Fogiel, con usted. ¿Qué es la definición, la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple, buenos días primero. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica del sistema nervioso central. Es una enfermedad inflamatoria en sus inicios. Es una enfermedad, como dijimos, que afecta el cerebro, la médula, los nervios ópticos y que se presume de una naturaleza autoinmune. Hoy por hoy, y que afecta predominantemente a pacientes jóvenes, predominantemente mujeres, entre 20 y 50 años, con un promedio de 30 y pocos años, o sea, en plena etapa productiva, laboral. Totalmente. Hay una relación de 3-1. A veces o más. 3 o 4 mujeres por un hombre. Sí, a veces no están así, incluso poco más, o sea, y además... como decía, es una enfermedad de curso crónico y en el que ha habido avances enormes en los últimos 5 años que seguramente vamos a ver después. Sin duda, de esos avances vamos a hablar. Exacto. En el segundo tramo con el colega de ustedes argentino, el doctor Cristiano. Doctora Arvildi, las causas de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad en la cual intervienen muchos factores. Interviene un factor genético, se precisa un individuo que tenga una susceptibilidad genética. Sobre ese individuo hay otros condicionantes que intervienen. Algunos se mencionan que está dentro de esos factores, como por ejemplo la latitud en la que haya nacido, en la que haya vivido los primeros años de su vida. Y sobre ese huésped con esas condiciones actúan otros factores que se supone o se plantea que pueden ser desencadenantes de la enfermedad, como pueden ser muchas veces infecciones virales la mayor parte de las veces, que no son las causantes, sino que eso se suma a ese individuo con esa susceptibilidad genética. Claro. Y que ocasiona que su sistema nervioso no reconozca parte de sus integrantes y se produzca esa respuesta autoinmune. Sin duda. Con daño. Doctora Fogiel, ¿hay varios tipos de esclerosis múltiple? Ahí está, la esclerosis múltiple, como decía la doctora, quería adelantar, digamos, también que es una enfermedad que afecta a un componente del sistema nervioso que es la mielina. La mielina es una sustancia que es como un recubrimiento, como si fuera el recubrimiento de una vaina de un cable. Y entonces esa vaina es la que permite que la conducción nerviosa se realice en forma normal. La respuesta justamente autoinmune se dirige contra ese componente al cual ataca y daña en sectores. Entonces eso determina que ese lugar donde se produjo ese daño no conduzca correctamente y ahí se producen los síntomas según sea el lugar donde se produjo el daño. Y respecto a su pregunta, la forma más frecuente de esclerosis múltiple es la que transcurre con empujes y remisiones. ¿Qué entendemos por empuje? El empuje es el periodo en el cual hay síntomas neurológicos, que son muy variados, pero que deben transcurrir por lo menos durante un tiempo mayor de 24 horas para que nosotros podamos denominar que se trata realmente de un empuje. Esos empujes se repiten en el transcurso del tiempo y
remiten, o sea que se produce un retroceso de los síntomas que puede ser total, o sea que el paciente vuelve a su estado clínico habitual, o pueden quedar secuelas que se pueden ir acumulando en el correr del tiempo. Esa es la forma más frecuente, a empujes y remisiones, más del 80% de los casos se presentan de esta manera. Otra forma clínica es la forma primaria progresiva, o sea, en la cual desde el inicio el paciente empieza a sumar trastornos y síntomas neurológicos que con el correr del tiempo van acumulando discapacidad, que es uno de los tipos menos frecuentes. En la evolución, este tipo clínico que dije primero, o sea, la enfermedad a empujes y remisiones, puede tornarse progresivamente, más progresiva, por decirlo de alguna manera, secundariamente progresiva, en la cual cada vez hay menos empujes, pero se siguen acumulando discapacidades que van afectando, digamos, el buen funcionamiento. Y el modo menos frecuente es la enfermedad que es progresiva desde el inicio, pero que presenta en el transcurso del tiempo, varios empujes a medida que pasa la evolución de la enfermedad. Bien. O sea, doctora Arvildi, ¿cuáles son los principales síntomas, los más frecuentes de la esclerosis múltiple? Los síntomas más frecuentes son síntomas evidentes que el paciente los refiere y son trastornos visuales. Trastornos visuales. El paciente que deja de ver de un ojo, que deja de ver o que progresivamente en correr de horas y días va viendo cada vez menos, tiene dificultades para la visión de los colores, tiene dolor a nivel de ese mismo ojo. Esto que se mantiene con el criterio que decía la doctora de un brote, de una recurrencia, aparece, se mantiene durante un periodo de tiempo y después retrocede. El síntoma visual es uno de los más frecuentes. Hay síntomas motores, el paciente que deja o comienza a instalar dificultades en el movimiento de una extremidad, de un brazo, una pierna o de un hemicuerpo o de las dos piernas. Eso también con la misma secuencia temporal. O tiene trastornos en la coordinación, dificultades para agarrar objetos. Claro. Tiene una dificultad en el manejo de las distancias, o tiene dificultades para caminar, tropieza. Los síntomas sensitivos también son muy frecuentes, cosquilleo o molestias o dolor también en una extremidad o en un hemicuerpo o en los miembros inferiores, o directamente no siente, deja de sentir el dolor o la información sensorial en un sector del cuerpo. Hay trastornos esfinterianos, el paciente tiene dificultades en la continencia esfinteriana. Esos son los síntomas... Variadísimos. Variadísimos. Esos son los síntomas más frecuentes que se pueden presentar en forma aislada, un solo componente de estos que hablábamos, un síntoma visual o motor, o se pueden combinar. Claro. Y estos son los síntomas, los evidentes, los que uno ve, pero hay síntomas que son invisibles de la esclerosis múltiple, que habitualmente no se presentan en forma de brotes, sino que transcurren con el resto de la enfermedad, y que son, por ejemplo, la fatiga. Los pacientes se quejan mucho de cansancio, de fatiga, de que les cuesta completar el día o las actividades que venían desarrollando. Y otro síntoma muy frecuente que tampoco tiene la característica de una recurrencia, de un brote, son los trastornos cognitivos. Los pacientes tienen trastornos en la atención, trastornos de memoria, dificultades para realizar dos tareas en el mismo momento, simultáneas. Y eso muchas veces también va en el transcurso de toda la enfermedad, con o sin brotes, según sea el modo evolutivo, o a veces aparece en determinado momento de la enfermedad en forma más importante. Claro. Doctora Fogiel, ¿cómo impacta en la familia un paciente con esclerosis múltiple? Sí, eso puede causar un gran impacto porque hay que tener en cuenta que generalmente, tanto en hombres como en mujeres, se afecta una persona que está en el inicio muchas veces de su vida productiva. O sea, hay que destacar que hay casos incluso de niños, ¿no? Pero lo más común es que sean pacientes que recién están saliendo de la adolescencia o que están formando sus familias o que están en el medio de una carrera o que son laboralmente productivos. Y eso, según el nivel de impacto que tenga, digamos, los síntomas, eso va a poner lógicamente un estrés en la propia persona, que tiene que aprender a conocer su enfermedad, hacerse cargo también de todos esos síntomas y la repercusión sobre la pareja, sobre la familia a nivel laboral. Es una enfermedad que tiene un alto costo emocional, social, laboral, y es muy importante
formar un equipo de apoyo con el médico, neurólogo, que va a acompañar al paciente y a su familia y a los vínculos para aconsejar, para apoyar y evaluar en forma permanente a cada paciente, porque el tratamiento es un tratamiento que tiene que ser individualizado, adecuado al perfil de cada paciente. Entonces el paciente tiene que entrar a formar parte de un sistema, Claro. de un equipo que no solamente va a ver la parte neurológica, sino toda la repercusión que puede haber, ya sea en etapas iniciales o a lo largo del tiempo, que estamos hablando de una enfermedad que no compromete la vida, no es una enfermedad mortal, no es una enfermedad contagiosa, pero es una enfermedad que a largo plazo va impactando en diferentes actividades y en la situación de la persona dentro del núcleo familiar y dentro de la sociedad. Muy bien. Muchísimas gracias, doctoras. Nos han dado un panorama clarísimo sobre lo que es la esclerosis y lo que supone, el impacto que causa a nivel personal y familiar. Nos vamos a la pausa y para el segundo tramo, como les dije en la apertura del programa, lo último en materia de tratamiento en una entrevista que realizáramos hace muy pocas horas con un referente internacional. Pausa y venimos. Iniciamos el segundo tramo esta mañana de Calidad de Vida. Estamos hablando sobre la esclerosis múltiple y, como les prometimos en el comienzo del programa, ahora todo sobre los tratamientos de última generación. Para ello vamos a ver y a escuchar a un referente en América Latina, el doctor Edgardo Cristiano. Es argentino, es neurólogo, es jefe de neurología y del Departamento de Esclerosis Múltiple de un centro de referencia también en nuestro continente, como es el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y la primera pregunta que le hicimos fue si había un cambio de paradigma en el tratamiento a los pacientes con esclerosis múltiple y la importancia del diagnóstico precoz, y esto fue lo que nos respondió el doctor Cristiano. Doctor, este capítulo lo vamos a focalizar a lo último en materia de tratamiento de los brotes, los empujes, de los síntomas, de las secuelas, de la rehabilitación y la importancia, como en toda otra patología, que tiene un diagnóstico temprano, precoz, doctor. Doctor, como usted bien dice, yo diría que el gran cambio de paradigma que tuvimos en los últimos años fue justamente darnos cuenta que en esta enfermedad, la esclerosis múltiple, lo más importante es detectarla precozmente y tratarla precozmente. De hecho, hasta hace 5 o 10 años tratábamos a los pacientes una vez que la enfermedad estaba avanzada y con los pocos medicamentos que teníamos disponibles. Felizmente, y el gran cambio al que me ha tocado asistir en esta vida es a que la esclerosis múltiple hoy se trata de una manera absolutamente distinta y, por supuesto, con un enorme impacto en la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. ¿Se puede decir, doctor, que antes era una actitud conservadora frente al paciente y hoy, por el contrario, es mucho más agresivo el abordaje terapéutico? Exactamente, doctor. Hasta hace unos años teníamos una actitud conservadora porque de hecho teníamos medicamentos que eran parcialmente eficaces o moderadamente eficaces y en los últimos años ha habido una revolución en el tratamiento de la esclerosis múltiple. ¿Revolución? Esto Bueno, es importante trasladárselo No. a la teleaudiencia. ¿Por qué, doctor? Bueno, yo lo vivo apasionadamente. El Sí, problema, tal vez, sí. Eso es fantástico en todo orden. Pero yo creo que realmente, doctor, el cambio es revolucionario, porque si usted puede evitar que una persona llegue o esté en silla de ruedas, para esa persona, para su familia y para la sociedad entera, creo que hay una gran diferencia. Es fundamental. ¿Se habla de detener el curso progresivo de la esclerosis múltiple? Exactamente. No tenemos todavía un medicamento que cure definitivamente la enfermedad. Creo que lo tendremos pronto si seguimos a este ritmo en la investigación del problema. Pero quiero decirle que últimamente tenemos medicamentos mucho más potentes de los que teníamos en un principio y que estos medicamentos, cuando son utilizados en la persona adecuada, en el momento adecuado y sobre todo precozmente, permiten controlar
Controlar, no curar la enfermedad, pero sí controlarla, detenerla, frenarla. Y le digo que este momento es revolucionario porque los médicos somos también mucho más intolerantes con el avance de la enfermedad. Y con esto quiero decirle, cuando vemos que un paciente progresa, rápidamente pasamos a medicamentos más agresivos. ¿Qué quiere decir más agresivos? Quiere decir que son más potentes en cuanto a su efecto, pero que lamentablemente muchas veces hay que pagar un precio por eso. Son medicamentos que hay que tener mayor control sobre el paciente, claro, hacerle a veces determinados análisis de sangre para ver cómo funciona el resto de su organismo, ser más cuidadosos. Pero algo parecido ha pasado en otras enfermedades crónicas o como el cáncer o como en el SIDA. Continuamente aparecen medicamentos nuevos, más potentes, con menos efectos adversos, más cómodos en cuanto a su administración. Antes, de hecho, teníamos solo inyectables, hoy tenemos medicamentos. ¿Vía oral? Medicamentos orales, que obviamente un medicamento oral esperamos o suponemos que tiene mucho más adherencia. Muchas veces determinados medicamentos que son incómodos, la administración es incómoda, como una inyección diaria o día por medio, hacen que el paciente abandone esos tratamientos o se inyecte menos dosis de las recomendadas y por lo tanto el tratamiento sea insuficiente. Y medicamentos orales, por supuesto, son mucho mejor tolerados, digamos. Si usted le pregunta a una persona qué prefiere, inyectarse o tomar una pastilla, el 99% le va a decir que prefiere tomar una pastilla. Doctor, ¿cuáles son algunos de estos fármacos que usted ha tildado de revolucionarios? Y lo son, porque si logran frenar la progresión de la enfermedad, ¿cuáles son algunas de estas drogas o los principios activos para conocimiento de nuestra teleaudiencia? Sí, en líneas generales, por un lado están los medicamentos clásicos o tradicionales, que son los interferones y otro que se llama acetato de glatiramer. Y los nuevos medicamentos que han aparecido en los últimos años son algunos anticuerpos monoclonales, claro, que también son inyectables, pero con una frecuencia muchísimo menor, una vez por mes o una vez cada 3 meses. Como son, por ejemplo, el natalizumab, y últimamente han aparecido o han sido aprobadas en el mundo. Eso no quiere decir que en todos los países de Latinoamérica estén ya todas estas moléculas disponibles. Sí. Nosotros, afortunadamente, en la Argentina tenemos disponibles todas por una cuestión de jurisprudencia o de, bueno, de facilidades y sobre todo porque tenemos leyes que aseguran la provisión gratuita de estos medicamentos, que no son nada baratos, y eso, bueno, hizo que nosotros tengamos la suerte de tener disponibles todos estos medicamentos. Y como les decía, los medicamentos orales últimamente aprobados han sido fingolimod, y últimamente se han lanzado otros en el mercado internacional como teriflunomide o como BG12, que es el nombre de la otra molécula. Doctor, usted empezó diciendo que era clave el diagnóstico precoz. Sí. Entonces, la última pregunta. Una mujer o un hombre, ¿qué síntomas debe tener para ir rápidamente a consulta y que no le diagnostiquen otra patología? Porque puede haber síntomas similares. Fíjese que los síntomas iniciales en esclerosis múltiple son muy variados, porque pueden afectarse cualquier área del cerebro. Lo más frecuente es que los pacientes empiecen con problemas visuales. Primero son jóvenes. O sea, esto no es arterioesclerosis, es esclerosis múltiple, es una enfermedad que no tiene nada que ver. Es una enfermedad de los jóvenes autoinmune. Los pacientes suelen empezar con problemas de visión borrosa de un ojo, ver doble, hormigueos en algún lugar del cuerpo, falta de fuerza en algún lugar del cuerpo, problemas en el equilibrio, problemas para caminar, síntomas absolutamente diversos y que muchas veces confunden al médico, porque el médico a veces no piensa en esta enfermedad. Por supuesto, en los últimos años, y sobre todo ustedes en el Uruguay tienen excelentes neurólogos y yo creo que ellos están muy avesados en esto y muy atentos. Pero la importancia es entonces detectar esta enfermedad precozmente, porque cuanto usted antes la trata, el resultado es absolutamente distinto. Cuando la trata después de 10 años de haber empezado, es
tarde, lamentablemente, porque el paciente ya tiene pérdida de muchas partes de su cerebro, muchas neuronas han muerto y es tarde. Esto debe tratarse cuando el paciente está bien, cuando el paciente no tiene prácticamente síntomas, porque estos tratamientos son preventivos de lo que va a pasar. No actúan sobre la secuela, actúan previniendo los brotes o, como dicen ustedes los uruguayos, los empujes. Y previniendo la discapacidad, que es lo único que nos importa para preservar la calidad de vida. No nos importaría nada que un paciente tuviera 10 empujes o 5 empujes por año si eso no le dejara secuelas. El problema es que los empujes dejan secuelas a medida que la enfermedad avanza y pasa el tiempo. Muchísimas gracias, doctoras. Vamos a volver naturalmente sobre el tema, pero les tenemos que agradecer particularmente el aporte que han hecho esta mañana, como lo mismo el doctor Edgardo Cristiano. Y una reflexión final, simplemente. Ojalá que a la brevedad el Fondo Nacional de Recursos apruebe estos fármacos a los que hizo referencia el doctor Cristiano y la doctora Fogiel, porque eso en definitiva va a mejorar la calidad de vida de todos los pacientes con esclerosis múltiple. Pausa y no se vayan porque seguimos. Este espacio fue presentado por Novartis.